Hay un concepto que la verdad para mí es totalmente novedoso y es el tema de las listas de control. ¿Qué es eso de listas de control y por qué es importante hacer ese estudio para poder realizar cualquier acto jurídico y tener la certeza en este estudio de título? Mire, ese es el tema que tiene más de fondo que de ancho y para mí es más delicado que todo lo que hemos hablado en este momento. Porque todo lo que hemos hablado de la elaboración del estudio de títulos, todo el tema de lo que hemos dicho, todo se puede sanear, todo se puede realizar, todo se puede hacer. Los negocios no tienen por qué dañarse y no se van a dañar. Pero ya cuando estamos hablando de temas de listas de control, ya estamos hablando de otras palabras mucho más mayores. ¿Cuáles son esas palabras Las mayores? listas de control, doctor Gustavo, mira que yo ahorita les estaba contando que el estudio de títulos se hacía a 10 años, ¿cierto? Miro el certificado de tradición y libertad y reviso todas y cada una de las anotaciones que hay en ese certificado y pido las escrituras, actos, sentencias, en fin, que estén registradas a 10 años. Con las listas de control no ocurre lo mismo. Las listas de control son las revisiones de todas y cada una de las personas naturales o jurídicas que están en ese certificado de tradición y libertad. Aquí no vamos con tema de 10 años, es toda la vida jurídica de ese certificado, todas esas personas que estén en ese certificado las tengo que revisar. ¿Cómo así que revisar? Tengo que validar a cada una que no vayan a estar incursos en procesos de extinción de dominio, testaferrato, narcotráfico, condenas. A ver, cuéntemela o barájenosla más despacio, mi doctora. A ver, entonces resulta que yo le compré a Pedro Pérez, que es una persona natural, o también le compré una inmobiliaria que se llama Mis Inmuebles Son Los Mejores S.A. Y resulta que esa compañía puede estar inmersa en alguna situación, o esa persona natural, en una situación jurídica por algún delito. Así es, peor aún, no necesariamente al que le vayamos a comprar o la persona con quien vayamos a negociar. Mm. Puede ser una persona que esté por allá atrás en el certificado de libertad, en la complementación, de pronto en algún momento que tenga la oportunidad de volver a estar con ustedes y hablar de la lectura de los certificados de tradición y libertad, que hace algunos años hicimos la charla, pero pues sí es válido volverlo a retomar. Mirar todas las personas de esa cadena de tradición. Si yo me encuentro a alguien en la complementación, ¿qué es la complementación? Es la parte inicial de ese certificado de tradición y libertad, donde está toda la historia jurídica. La historia jurídica del inmueble es todo el certificado de libertad, pero hay una parte que se llama complementación. Todas esas personas que están en esa complementación, más las que están en las anotaciones, las tengo que revisar, tengo que buscarlas en un chequeo de listas, así se llama, chequeo de listas de control, para validar que esas personas, ninguna haya tenido algún problema jurídico de los que les comenté ahorita. ¿Por qué? Porque estas personas están eh, muy probablemente pudieron o pueden estar en un proceso de extinción de dominio. Y sabemos que esto no tiene prescripción, como el estudio de títulos que hablamos ahorita, que es a 10 años. Por eso digo, esto se puede sanear, todas las escrituras, los actos, lo de la nulidad, la afectación, el patrimonio, todo eso lo ¿Y qué tan saneo. recurrente es esto que justamente no pasa en el examen de las listas de control? Muchísimo, muchísimo. Y el concepto para esto es desfavorable. Cuando vuelvo y retomo el tema del estudio de títulos para que miren lo delicado que es, con el tema de los estudios de títulos yo podré sanear y en mi concepto será condicionado para que se cancele el patrimonio, se cancele el embargo, se cancele la afectación, etcétera, etcétera. Miraré cómo lo saneo, porque para eso estoy, para sanearlo, para buscar la salida jurídica y sanear lo que el error que hubo, el problema que tuvo ese inmueble. Pero si yo me encuentro a una persona en ese certificado de tradición y libertad, mi concepto es desfavorable. Ya la persona que adquiera, que también es muy general, ocurre muchísimas veces, la persona que adquiera puede asumir el riesgo. Porque si vamos a hablarlo a carta blanca, doctor Gustavo, Medellín está lleno de territorio
tenemos muchos terrenos que están inmersos en temas de testaferrato, de narcotráfico, extinciones de dominio vemos a cada rato. Entonces, son negociaciones que se realizan, pero son riesgos que se asumen. Pero yo, como abogada, tengo que tener la debida diligencia de de alertar a la persona a la que le estoy haciendo el estudio, por eso me están pagando, y alertar a la persona para que lo haga. Y le quiero contar una experiencia al respecto. Trabajando con una entidad financiera hace algunos años, todos esos estudios de títulos se entregan a las entidades para las que uno trabaja. Esos estudios no se le entregan absolutamente a nadie más y eso es confidencial. Y yo recibí un llamado de la fiscalía hace más o menos 2 años para una versión libre, para que explicara sobre un estudio de títulos que había realizado hacía más de 10 años. Usted se puede imaginar yo qué me voy a acordar de qué estudio de títulos hice para esa fecha. Claro, me tocó llamar a la entidad financiera a que me prestaran el estudio de títulos para yo validar qué era lo que yo había hecho, porque después de tantos años encontraron que en el lote que yo había estudiado y que se había construido un proyecto grandísimo, había una persona que estaba inmersa en un proceso de extinción de dominio. Claro, ¿qué se hizo? Demostré que para la fecha en la que se hizo el estudio, esta persona no estaba involucrada en ningún proceso. Pero créame que es un tema que es muy delicado y es un tema que hay que tener mucho cuidado con eso. Es común conocer las escrituras públicas, pero ¿existe algún formato, formulario, un documento que me contenga la famosa lista de control que fue la novedad que hoy aprendimos también en este programa? No, no, para muchos de pronto el término de SARLAF, SAGRILAF, de pronto se les hace conocido. Esto son ya como las nuevas maneras de hacer la búsqueda de listas de control y las entidades financieras o las inmobiliarias, las constructoras, tienen instalado ese programa. Ese programa es un software y allí está instalado en ese programa, repito, todo el tema de la búsqueda, chequeos de listas de control. ¿Qué se busca en esas listas? La OFAC, que es el terrorismo, la ONU, Google, eh, la rama de la rama judicial, la de la policía, entre otras, muchas otras, entre otras, muchas otras, muchísimas, son listas de control inmensamente larguísimas, pero estas que les estoy contando, la del SARLAB, tiene inmersa todas estas listas de las que les estoy hablando y arrojan ese resultado.